Mi nombre es Camila Alejandra Flores Albornoz, soy estudiante de quinto semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo, CAT Buenaventura. Hoy les hablaré sobre la comunicación no verbal en el lugar de trabajo. ¿Por qué es tan importante la comunicación no verbal en el ámbito laboral? ¿Qué dicen nuestros gestos, nuestras posturas, miradas o incluso nuestro silencio? En esta exposición abordaremos la importancia del lenguaje no verbal en el trabajo, tanto en la comunicación interna como externa. La comunicación no verbal es un proceso en el que intervienen los gestos, los signos y los indicios. Al contrario que el lenguaje verbal, en el no verbal no intervienen las palabras, sino que se usan los gestos, las posturas, la expresión facial, el contacto visual y los elementos paraverbales, es decir, el tono, los silencios, la fluidez verbal, entre otros. Como evidencia, el autor David Gibbons dijo: cuando hablamos, nuestra atención se centra en las palabras más que en el lenguaje corporal. Sin embargo, nuestra audiencia está procesando tanto el lenguaje verbal como el no verbal, porque nuestro juicio incluye ambas cosas, decía David. El lenguaje no verbal en la comunicación interna y externa. La relevancia del lenguaje no verbal en el trabajo va más allá del día a día entre los trabajadores que la componen. Influyen en la comunicación interna y externa, como les decía. La comunicación interna es la que se produce entre los miembros de la empresa. Los gestos y las expresiones serán parte de la comunicación no verbal en momentos como reuniones, llamadas o videoconferencias. La comunicación externa abarca todas las acciones que se llevan a cabo hacia afuera, por ejemplo, con los proveedores, con los clientes, la administración pública o los medios de comunicación. La comunicación externa suele recaer sobre los directivos de responsabilidad o portavoces, que deben ser muy conscientes de su comunicación no verbal. En ocasiones, se puede estar transmitiendo un mensaje de tranquilidad con las palabras, pero la postura, la expresión facial o la falta de contacto visual transmiten lo contrario. ¿Cómo influye la comunicación no verbal efectiva en el trabajo? Para llevar a cabo una comunicación no verbal efectiva en la empresa es muy importante tener claro lo que se quiere transmitir, cuál es el objetivo que queremos conseguir, entre otros. Una vez lo tengamos bien definido, como lo son las palabras, debemos ser conscientes de que nuestros gestos, nuestra expresión e incluso nuestro tono de voz influirán en la forma en la que nuestro receptor recibe el mensaje. Por ejemplo, puedes transmitir un mensaje cordial a un compañero, pero si utilizas un tono poco amigable no lo percibirá de la misma manera. O puedes comunicar a tu superior que estás preparado para la presentación mirando hacia el suelo y en un tono bajo, y que entonces tu lenguaje corporal no transmita la seguridad necesaria. Algunas de las claves para que la comunicación no verbal sea más efectiva son: utilizar una sonrisa, controlar el contacto visual, acompañar las palabras con gestos que ayuden a entender su significado, ser conscientes de nuestra postura corporal, utilizar la expresión facial sin exagerar. Estos tips nos pueden servir para llevar a cabo una efectiva comunicación no verbal. Tratar de poner en práctica la comunicación no verbal efectiva en el trabajo puede ayudar a mejorar el ambiente laboral, facilitar el trabajo en equipo, evitar la conflictividad y los malos entendidos. También reforzar una cultura de empresa comunicativa y asertiva. En última instancia, contribuir a que los trabajadores sean más felices, algo que va de la mano con la productividad. Se cree que el 55% de la comunicación es lenguaje corporal, el 38% es tono de voz y el 7% son las palabras efectivamente que se dicen, según el famoso investigador Albert Mehrabian. Esta fue mi exposición sobre comunicación no verbal. Chao.